Buenos días, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar con ustedes en este hermoso día de Navidad. Hoy quiero hablarles sobre qué lecciones nos pueden dar la Navidad. El nacimiento del Señor Jesucristo sigue siendo el mensaje principal de la Navidad. El hecho de que la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, se unió a la humanidad es un tema muy importante. El Señor Jesús se hizo hombre sin dejar de ser Dios, lo cual sería imposible. Hizo esto a fin de ser el sacrificio perfecto para pagar por todos nuestros pecados. Este hecho aseguró la naturaleza gratuita de nuestra salvación, ya que fue Él y no nosotros quien pagó por nuestra salvación. Cualquier supuesto mensaje de salvación que pretenda añadirle algo a la fe única de que Jesús es el Salvador puede considerarse falso. Hoy quiero que me acompañen en sus Biblias. En el Evangelio según San Mateo capítulo 1 vamos a estar revisando varios versículos de este pasaje. Quiero decirles que creer en Cristo para la salvación significa que tú has quedado convencido de lo que el Señor Jesús nos dice en su palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay otras verdades que provienen de los relatos de la Navidad. Aprendemos algo de José, de los pastores del rebaño de Belén y de los magos que vinieron de Oriente. Así es que les invito a que me acompañen con una oración. Señor y Padre que estás en el reino de los cielos, hoy, Señor, estamos delante de ti, pidiendo que seas tú el que habla a nuestras vidas y que seas tú el que por medio de tu Espíritu Santo traiga bendición a cada uno de nosotros. Permítenos honrar tu nombre y permítenos, Señor, conocer lo que tu palabra tiene para nosotros. Por Cristo Jesús. Amén. Es importante que entendamos que el nacimiento de Cristo, la promesa del nacimiento de Cristo trajo diferentes conflictos a diferentes personas. Y una de ellas fue José. José, como se menciona aquí en el capítulo 1 de Mateo, dice lo siguiente en el verso 24. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús. Quiero comentarte algo al respecto de esto. Lo mejor que podemos decir de José es que era un hombre temeroso de Dios. Religiosamente, él obedecía la ley judía. Trabajó duro, era capaz de hacer un hogar para su futura esposa. Él era un hombre que se dedicaba al oficio de carpintero, algo así como un arquitecto hoy en día. Pero como todos los hombres de negocios independientes, trabajaría en otras cosas. Tal vez trabajando con las rocas o haciendo bien las casas con la parte de la construcción. Todo esto con el interés de producir dinero para poder tener algo que ofrecerle a su esposa. Supongo que él seguramente ya estaría construyendo un lugar donde tanto él como su futura esposa y tal vez los hijos que pudiera el Señor mandarles estarían a punto de tener este lugar. Este compromiso que hacían en aquel entonces los que se iban a casar duraba cerca de entre 6 meses y un año de tiempo. Es decir, trabajaban arduo y se dedicaban a esto durante este tiempo. Se verificaba que la razón por la cual se estaban casando era una relación completamente pura y casta. Seguramente él trabajaba todos los días, trabajaba duro para hacer ese hogar que María y los futuros hijos pudieran tener. Sin embargo, yo me imagino por un momento que José seguramente estaba emocionado, al igual que María. Seguramente estarían emocionados en cuanto a lo que iban a tener. Cuando María va y visita a su prima Elizabeth después de que el ángel la había visitado, ellos al escuchar la salutación de María, Elizabeth siente unas pataditas en su vientre del que sería Juan el Bautista. Esto hace que ella se vuelque en hacer una serie de alabanzas hacia María y esto empieza con la historia completamente complicada. Cuando María se transforma en una mujer embarazada, José solo está seguro de una cosa: él no es el Padre. ¿Qué palabras podrían describir lo que José estaba pasando en ese momento? Se sentía confundido, frustración, vergüenza, tal vez rabia, decepción, desilusión, tal vez un poco de enfado, qué sé yo. ¿Qué dijo ella? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha dicho él? Seguramente ella le dijo lo que el ángel le había dicho, el ángel Gabriel, de que habría de ser la mamá del Hijo de Dios.
pero él no puede comprobarlo. Y para él únicamente existe una pregunta: yo no puedo hacerme cargo de esta responsabilidad. Quiero hacerte una pregunta para los caballeros. ¿Cómo se sentirían si su prometida que han estado esperando y que ustedes se han reservado para comprometerse con ella, hubiera salido con una situación como esta? ¿Cuál sería tu respuesta? Dice el verso 18 y 19 de este mismo capítulo que el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José y antes de que se unieran se halló en ella que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, se propuso dejarla secretamente. Después de esta decisión de parte de José, un ángel se le aparece y le da la perspectiva correcta acerca de lo que está ocurriendo. Y vemos en el verso 20 al 25 la respuesta precisamente que José va a dar una vez que este ángel se le presenta. Mientras José pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que ha sido concebido en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que habló el Señor por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús. En contraste con la actitud y las acciones de José, muchos no podrían esperar seguramente para divulgar este asunto, para dañar potencialmente la imagen de la que sería su esposa. En lugar de eso, vemos aquí a José como un buen y excelente ejemplo de amor, cómo trata lo que está ocurriendo en este momento en la vida de María. Él no sabe qué está pasando, él no sabe si creer o no creer en María. Él medita en estas cosas y la acción de José simplemente es meditar y tomar una decisión de dejarla secretamente para no correr con la vergüenza y llevar a una situación todavía más vergonzosa para María. Entonces él simplemente decide dejarla en secreto. Pero un ángel se le aparece y le comenta exactamente la misma situación que le había pasado a María, que lo que iba a concebirse en ella, era el Mesías prometido por parte de Dios. Pero esta es una parte de la historia de Navidad. Otra parte de la historia de la Navidad son los pastores que nos comunican algo acerca también de Jesús. También en este mismo pasaje vemos que Jesús iba a nacer en un lugar muy particular. Y quiero que me acompañen por favor en sus Biblias al Evangelio de Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, verso 8 al 20. Ahí leemos lo siguiente. Dice así: había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y temieron con gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy en la casa de David os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor, y eso os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros: pasemos ahora mismo hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron deprisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verle, dieron a conocer a los que les había dicho acerca de este niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les dijeron. Pero María guardaba todas estas cosas y meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como les había dicho. Estos pastores, este mensaje que ellos tienen, es importante porque estos hombres eran los más despreciados en ese tiempo. Quiero recordarles que el pueblo de Israel era un pueblo de pastores originalmente. Sin embargo, para el tiempo en el cual el Señor Jesús nació, los pastores eran las personas que se consideraban
muy inferiores porque ellos difícilmente podían celebrar y guardar los rituales que se mencionaban en la ley. Por lo tanto, eran considerados sí judíos, pero no de primera clase. Entonces, Lucas nos narra este acontecimiento muy particular. Así como a los pastores, a nosotros también nos toca compartir este mensaje acerca de quién es Jesús. Aunque nosotros no hayamos sido testigos presenciales de la vida y el ministerio del Señor Jesucristo en esta tierra, tenemos la fuente confiable de la palabra de Dios para dar la información que necesitamos compartir con los demás. La confiabilidad de la palabra de Dios nos muestra un medio de promesas y profecías cumplidas en la vida de Jesús. Tan solo para mencionarles algo, en la vida de Jesús se mencionan algo así como 350 profecías acerca de su nacimiento y acerca de su vida y su resurrección, muerte y resurrección. Así es que si el Señor Jesús, por medio de las profecías, cumplió todo lo que Dios había prometido, ¿por qué nosotros no podríamos compartir y darle a conocer a las personas que están a nuestro alrededor? Las profecías del Antiguo Testamento son absolutamente confiables. Los relatos de la primera Navidad nos demuestran que podemos tener confianza absoluta en las profecías que la Biblia nos presenta. La experiencia de los magos, la interacción entre el rey Herodes y los líderes religiosos sacan a relucir la precisión de las escrituras proféticas en señalar a Belén como el lugar donde el Mesías iba a nacer. Esto regresando al Evangelio de Mateo en el capítulo 2, veamos esta historia, los magos del oriente, los sabios del oriente. En el verso 1 al 6 del capítulo 2 leemos: Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, y aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la más pequeña entre los gobernadores de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Hay algunos datos importantes en esto que acabamos de leer. En primer lugar, vemos algo interesante. Se dice que los magos o los sabios de Oriente que llegaron ante el rey Herodes, y uno se pregunta por qué llegaron al palacio. Bueno, si tú estás esperando el nacimiento de un rey, obviamente te vas al lugar más importante, te vas a la capital y te vas al lugar donde está el palacio. Sin embargo, cuando ellos llegan, se presentan y le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos? Esta frase es muy interesante. ¿Por qué? Porque no estaban hablando de un niño que iba a ser rey, están hablando de un niño que era rey. Hay una gran diferencia entre la posibilidad de en algún momento, cuando el rey en turno deje de vivir, entonces ocuparía el trono. No, este niño desde el momento mismo en que nació era el rey de los judíos. Él nació para gobernar. Jesús nació para gobernar y estar en la mente y el corazón de todos los que lo han recibido. Entonces ellos llegan ante este hombre y preguntan dónde está. Hay algo que a mí me intriga mucho. ¿Cómo es posible que estos hombres que no eran judíos pudieran identificar algo en el cielo que les hizo saber que se trataba de un evento muy particular, pero sobre todo saber que era el rey de los judíos a través de una estrella vista en el cielo? Entonces aquí vemos algo muy interesante. Este Herodes llama a los magos, llama a los principales sacerdotes para que le digan dónde habrá de nacer. Entonces Herodes, ya en verso 7, continuamos leyendo de este capítulo 2, le dice a los magos de manera secreta lo siguiente: entonces Herodes llamó en secreto a los magos e indagó de ellos el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén les dijo: id y averiguar con cuidado acerca del niño. Tan pronto le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, después de oír al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron con gran alegría. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron. Entonces abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Pero advertidos por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Vemos varios asuntos interesantes. Herodes les pregunta
acerca del tiempo en el cual vieron la estrella. Ellos le dicen el momento en el que ellos vieron la estrella en el horizonte, y Herodes más o menos precisa que la edad de este pequeño debe estar entre unos meses y 2 años de edad. Es interesante todo esto porque todo esto va hilando una historia muy particular. Herodes ahora está ante la disyuntiva de saber quién es ese niño y sobre todo que puede quitarle el trono, porque para ese tiempo Herodes, que no era de sangre real, que no era judío de raza, era el rey de los judíos. Entonces, al presentarse a alguien que era legítimamente el rey, lo veía como una amenaza para su situación. Ahora vemos que nuevamente aquí la mano divina de Dios, dirigiendo a estos sabios, les dice que deben regresar por otro lugar porque se encuentran en una situación particularmente riesgosa, sobre todo para el pequeño. Hay otras profecías referentes a la primera venida del Mesías que también se cumplieron. Esto nos da la confianza de lo que Dios ha dicho acerca de su segunda venida, que también se va a cumplir. ¿Qué significa todo esto? Si todo lo que la Biblia ha predicho desde antes del nacimiento de Cristo, hablamos de cuando menos 700 años antes de Cristo, se cumplieron en su nacimiento, en su vida, ministerio, en su muerte y resurrección, también las promesas que hay acerca de su regreso y de su toma de posesión como rey de los judíos se van a cumplir. Entonces vale la pena hacernos una pregunta. ¿Realmente reconozco a Jesús como el Señor de mi vida? ¿Realmente reconozco que Jesús es el Rey de mi vida? Tal vez tú te preguntes, ¿por qué necesitamos un rey? ¿Por qué los seres humanos necesitan a alguien que gobierne su vida? Es interesante, pero aunque no lo creas, hay algo que gobierna tu mente y tu corazón, como un rey. Aunque tú no le des ese título, ese algo o ese objeto o esa persona que gobierna tu vida y tus decisiones se convierte en tu rey, porque te marca la norma y la forma en la que debes conducirte. Sin embargo, cuando tú vienes a Jesús, tienes que elegir si vas a creer que Él es quien dijo ser o no lo vas a creer. Hoy en día hay muchas personas que no creen que Jesús nació. Hay muchos que creen que Jesús nació y que simplemente fue un hombre. Pero hay algunos que creemos que Jesús no solamente nació de manera milagrosa, sino vivió una vida perfecta y se sacrificó en sacrificio perfecto para reconciliarnos con Dios. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento simplemente apuntaba hacia este nacimiento. Hoy estamos celebrando el nacimiento de Cristo. No es importante saber si fue un 25 de diciembre o si fue en otra fecha. El hecho es que este acontecimiento ocurrió. Jesús nació y vino a traer luz para todos nosotros. Así es que hemos visto que la Biblia tiene profecías que se han cumplido en precisión, que han sido el testimonio natural de que Jesús es quien dice ser. El testimonio de estos mismos pastores también fue un testimonio natural y que no fue forzado porque ellos no recibieron ningún beneficio en ningún sentido. El tiempo y el procedimiento en el cual José recibe a María y toma la responsabilidad de este pequeño sabiendo que esto iba a traer burlas para su nombre, iba a traer vergüenza para él acepta esta responsabilidad porque sabía quién era este niño. Hay muchas otras lecciones que podemos ver en los relatos navideños. Yo quiero invitarles a que lean el Evangelio de Lucas, el capítulo 1 y 2, y este Evangelio, el de Mateo, capítulo 1 y 2, y reflexionen en este tiempo. Este día estamos celebrando a Jesús. Este día representa el inicio de la oportunidad para reconciliarnos con Dios. Dios envió a su Hijo al mundo para traer salvación. Y todos los que lo recibimos hemos sido llamados a ser sus hijos. Se nos ha dado ese derecho de ser llamados sus hijos. Hoy quiero invitarte a que junto conmigo alabes y glorifiques a Dios. Agradezcas por esta gran decisión que solo Él pudo hacer. Quiero invitarte a que me acompañes a hacer una oración y que el Señor traiga bendición a tu vida en este día. Señor y Padre que estás en el reino de los cielos, hoy estamos delante de ti. Sabemos, Señor, que no merecíamos que tú vinieras en la forma de un pequeño Señor a este mundo. El mundo esperaba, seguramente los judíos esperaban un gobernante con poder, con autoridad, y esperaban a alguien que viniera y los liberara del yugo romano. Sin embargo, tu propósito era no solamente salvar al pueblo de Israel, sino salvar al mundo entero. Hoy queremos agradecerte y celebramos ese advenimiento a nuestras vidas. Gracias por ser
ese Dios amoroso, ese Dios personal, preocupado por nuestra necesidad más importante y más apremiante, nuestra necesidad de reconciliación contigo y nuestra necesidad para la eternidad. Hoy te pedimos, Señor, que este día que estamos celebrando, precisamente tu nacimiento, sea un tiempo en el cual podamos convivir en armonía y unidad en nuestras familias. Bendice, Señor, a tus hijos. Y a aquellos que hoy te están reconociendo como Salvador, te pido, Padre, que vengas a sus vidas y les bendigas ricamente para que ellos puedan apreciar el enorme privilegio de ser llamados tus hijos. Te doy gracias por Cristo Jesús, bendito Padre. Amén. Nuevamente les agradezco el que hayan estado con nosotros, que el Señor les bendiga y feliz Navidad.